Para mí es una grata emoción estar presente el día de hoy en este homenaje, celebración y premiación a Hildebrando Pérez Grande, un poeta a quien estimamos mucho, a quien queremos por múltiples hechos, sucesos que ha dado cuenta a lo largo de su vida. He preparado el texto siguiente, la poesía de Hildebrando Pérez Grande. Hildebrando Pérez Grande, poeta regalador de palabras y hechos, que nos lanza puñados llenos de alegría y durezas de la vida. ¿De dónde brotó el embrujo feliz para edificar una vida alta y pertinaz? Indagando encontramos en el origen la mano plural y hacedora del pueblito de Orcotuna, en el Valle del Mantaro, gente de amaneceres que instaló en su niño corazón un mundo andino, potencia germinal que ofreció a nuestro país un hombre hecho de relámpagos y cantos. Bien encontramos en el nacimiento el aliento infatigable de la abuela Verónica Sánchez, quien talló un hombre en el mate burilado y fluido de la vida, tal como testimonia su palabra en la presencia del vértigo de sensaciones imborrables, de remolino de fiestas y de duros trabajos en el campo. Oh, el resonar incesante de los cantos en español y quechua que las comunidades andinas entonan en ritmos fiesteros y que sostienen su palabra y su estar sobre la tierra. Esa pasión por la palabra viva lo llevó a crear en San Marcos la Cátedra de Literaturas Orales, donde los asombros de cielo abierto, de vertientes, de las noches míseras y excelsas, de fiestas patronales, de zapateo intenso que eleva el polvo emocionado, de historias de aparecidos, para que entre el torrente de esa sabiduría de árbol y pampa a las aulas académicas. Y esa otra pasión de río revuelto o de agua bailadora que libre corre sobre la tierra dura de la vida que es la poesía, lo lleva a fundar el mítico taller de poesía junto a Washington Delgado, también en San Marcos. Hildebrando Pérez Grande, poeta de un solo libro, pero de múltiples revistas. Piélago en los 60, Hipócrita lector en los 70, Fuente Nítido en los 80 y desde hace algunos años Martín. Hoy nuestra palabra solo viene a ratificar la fascinación por sus versos y confirmar la admiración por sus acciones. En principio concebimos el libro Aguardiente Forever como un equipo en proceso de elaboración, en artesanal escritura que trenza las palabras en dos sentidos. En primer lugar, la estructura del libro quipu, donde la cuerda central es el lomo del libro, las cuerdas que se ramifican las hojas, donde se codifican los poemas, y en cada uno de ellos se encontrarían escritos los nudos de significados, como fibras multicolores que dan cuenta de las tonalidades discursivas. Es proceso porque Aguardiente Forever es un libro abierto, del que se pueden desprender nuevas cuerdas, poemas, o ser renovadas y aparecer nuevos nudos de significados de las cuerdas, es decir, otros versos, otros poemas, hasta otras secciones. En segundo lugar, el carácter mnemotécnico, en tanto memoria guarda contabilidades y escrituras de las culturas. Así sostenemos que la poesía, Hildebrando Pérez, revela la actualización de una multiplicidad de memorias alimentadas por su diversidad de referentes. Por ello sus textos se constituyen en reminiscencias vivas, generadoras de nuevos sentidos que comprometen campos culturales, sociales e individuales, en un concierto temporal sensible donde pasado, presente y futuro son convocados al momento de configurar sus poemas. Por esta razón se observa una actualización en la memoria de las formas, las estructuras y los contenidos que se representan en su diverso universo poético. En ese mundo poético plural y polícromo advertimos básicamente tres tipos de memorias:
una memoria cultural, el quipu como símbolo cultural mnemotécnico, la memoria del texto y el género discursivo, el guayno y el yaraví cuyas formas son reacentuadas en tanto contenido y expresión, una memoria individual donde el poeta revela sus fuentes en forma de guiños al lector a través de sus afectos poéticos. Además, una poética de la movilización que convoca sentimientos, pasiones y que trenzan artesanalmente el discurso lírico y revolucionario. Memoria cultural, el quipu, uno de los sistemas mnemotécnicos más observados de nuestro pasado ancestral, es el quipu, especie de masijo de cuerdas donde se almacenan los datos de nuestras culturas ataicas. Dos hipótesis indagan su significado: designarlo como un signo, como un sistema numérico o como un sistema lingüístico. En ambos casos el quipu es un artefacto que nuestras culturas utilizaban como memoria o registro y que permitían administrar el gobierno de sus sociedades. Este quipu se componía de colores, cuerdas y nudos, por lo que exigía un especialista en la administración con habilidad para cifrar y descifrar el quipu cabayó. La denominación de quipus a la primera colección de poemas de Aguardiente Forever resulta significativa, y aquellos contienen una escritura que desactiva toda construcción del olvido. Conforma esta sección 8 poemas, cuya numeración se inicia en el punto 0, con intención de recuperar ese tiempo primigenio en forma revulsiva. También para hacer justicia a ese símbolo matemático que inicia la enumeración, pero que nunca se le toma en cuenta sino como auxiliar. Este 0 que simboliza tiempo también puede significar segmentos sociales que no son tomados en cuenta y que sin embargo sostienen a la sociedad. En este primer poema, 0, donde el vínculo entre el quipu y el pasado se hace evidente, porque esta escritura moviliza periodos, el tiempo de la otra edad, como el pasado, y el tiempo presente como semilla que germina. No obstante, el significante quipu no aparece en el poema. Su presencia es total, por la gravitación que ejerce su significado de memoria en el cuerpo textual del poema. Allí se representa el pasado cifrado en el quipu, en tanto memoria que establece la vigencia de los hechos pasados que se extienden en el gran tiempo, pues continúa destilando desafíos, imprecaciones, como brotes rebeldes del pasado. Así, en este poema actúa como una metáfora cultural que enlaza temporalidades, ya que en el quipu se guarda el pasado, la otra edad. En efecto, en el poema se proyecta y configuran actualizaciones incesantes de tiempos, dimensiones trenzadas por las cuerdas del quipu, anulado por sus significados, textura que muestra la trama poética en la intensa urdibre de sus versos. El programa narrativo del poema relata el hallazgo de los quipus y los efectos de este acontecimiento. Estos quipus han sobrevivido al tiempo y a la maleza, han recorrido los momentos a través de su permanencia, y aquel tiempo es capaz de ocultar, borrar o desaparecer. Lo mismo ocurre con la maleza, la mala hierba que crece malamente en el rastrojo de los tiempos, acción que cumple las plantas que debieran florecer, las pasma, le resta vitalidad y a veces termina por destruirla, chupándole su agua o empobreciendo su tierra flaca que equivocadamente alimenta a la mala hierba. Entonces, los jugos nutricios son absorbidos para el mal, como ocurre con las plantas que son vencidas por la mala hierba, por la maleza. Por ello, el accionar del tiempo y la maleza no han desaparecido a la memoria del quipu, solo lo han ocultado o han asistido a ello, y que ahora aparece para revelar todo el contenido de su sabiduría, que se ha protegido como una semilla, como un resto, que cuando se descubre o se desbroza, surge pertinaz, fresco e intenso para desplegar todos
sus contenidos albergados desde hace tiempo. De esta forma trae la cultura atávica al presente, reconecta y actualiza los tiempos. Precisa Lotman que una de las funciones de los textos es actuar como memoria de la cultura. En este aspecto, dice el teórico, los textos constituyen programas mnemotécnicos reducidos, la capacidad que tienen distintos textos de llegar hasta nosotros desde la profundidad del oscuro pasado cultural, de reconstruir capas enteras de cultura, de restaurar el recuerdo, es demostrada patentemente en la historia de la cultura de la humanidad. No solo metafóricamente podríamos comparar los textos con las semillas de las plantas, capaces de conservar y reproducir el recuerdo de estructuras precedentes. En este sentido, los textos tienden a la simbolización y se convierten en símbolos integrales. El hallazgo del quipu en el poema muestra esta capacidad restauradora de recuerdos, pues este condensa la información cuyo volumen provoca una memoria activa, generadora y regeneradora de cultura. Luego de restablecido en un contexto, dinamiza su actividad generativa reconstruyendo organizaciones culturales o socioculturales, avivando recuerdos. Por ello la relación simbólica de semilla, para el caso de nuestro quipu, que ha conservado el pasado, es capaz de reproducir las estructuras del tiempo ido. Así aparece el quipu como totalidad, como símbolo integral, lo que complica los asedios de la interpretación, pues el código se complejice por el volumen de información que sintetiza, pues es un fragmento cultural que ha viajado en el tiempo o ha sobrevivido al paso del tiempo. Por esa razón, el enunciador del poema exige al sujeto que encuentre este símbolo ciertas competencias culturales para descifrarlo. Pues los quipus son indicios vagos de otra edad. El indicio es un signo que está en lugar de otro, que lo representa y que da cuenta de algo mayor que ya no está o que está en estado latente, dispuesto a ser descubierto. Es más, si hay un distanciamiento de los indicios con su referente, este se complejiza por el adjetivo vago. Un indicio vago complica la interpretación, pero a la vez, al calificar al quipu de esta forma, potencia la dimensión del referente del que tiene que dar cuenta. Por esta razón, el poeta, al poner con mayúscula la palabra edad, vincula lo anterior, califica el tiempo pasado como grandioso, como tiempo del que los quipus apenas son indicios vagos, semillas que necesitan reproducirse, desplegarse a través de su interpretación y reconstruir las capas de las culturas, de las estructuras sociales, en tanto quipu semilla, semilla memoria. Estos quipus se enredan con placer en las manos. El poeta sugerentemente escribe dos palabras: enredar y placer. Ese ánimo inicial de abrazar, de aferrarse a lo que lo sostiene, como engarzando tiempos. Todo ello por la palabra enredar, pero a la vez enredar es anudar, enredar es volver borroso aquello que debiera estar claro. Por ello el quipu enreda los tiempos, presenta tiempos revueltos, pero también enreda los significados, anuda y enreda las cosmovisiones, para evitar estas seducciones y sumergirse en la maraña de significados, deshebrando signos y tejiendo cosmovisiones. Propone un sujeto culturalmente competente para desenredar los tiempos guardados en los quipus. Puesto que un lector no saori, que puede detenerse en un puro hedonismo y gozar de la fuera y no hurgar en los significados subyacentes. No obstante ello, el poeta reconoce el grado de dificultad para descifrarlo. Solo un sujeto que se aventure responsablemente y que sea capaz de leer una inscripción en el pecho de un relámpago montaraz, y que tiene la capacidad de recordar, que tenga memoria e historia para enfrentar el desafío de la interpretación. El planteamiento está
dado en la búsqueda de un sujeto que tenga la capacidad de descifrar. Ello implica memoria, historia, sensibilidad, intuición. Los temas de inscripción y leer que se registran en el poema grafican la acción comunicativa y la praxis hermenéutica. Todo ello para avivar la memoria, que significa traer el pasado, hacer del pasado presente. También muestra la fungibilidad por el lugar donde se encuentra el soporte de esta singular escritura, pecho de relámpago. A ello le agrega el calificativo de Montaraz, intensificando la fungibilidad. Aparece y desaparece, lo que declara un escenario de extrema dificultad. Lo mismo ocurrirá cuando se intente descifrar el Quipu. De esa forma el significado está en devenir. Para que llegue hay que enfrentar al relámpago de la historia, que no lo registra, que lo pasa desapercibido, que lo invisibiliza, y además hay que tener memoria. Entonces, valentía, memoria, responsabilidad hacen posible descifrar los significados enredados. Una vez que el sujeto culturalmente competente logra desatar los nudos de significados, deshilachar las hebras de sentidos en la trama multicolor del Quipu, recién asume el respeto por el pasado. Esta es la conciencia adquirida en el proceso interpretativo, ya que descubre que el pasado es cosa seria, y al mismo tiempo se revela que no hay pasado sin un presente vigoroso, ininterrumpido, que solo ha estado oculto por la maleza y el tiempo. Esto con insinuación ideológica interesada de ocultar recuerdos. Para configurar la intensa vigencia del pasado, propone las imágenes de manantial, cruz y ola. Tres temas que denotan movimiento, presencia permanente. Si tenemos que el manantial mana incesantemente agua del subsuelo, es el puquio, el manante. Además utiliza la palabra perdurar para delatar la vigencia, aún perdura. Ello implica que a pesar de los intentos de secarlo, continúa manando vida. Todavía el pasado sigue vivo. Para el caso de la cruz está asociada al cronotopo del camino. Una cruz en el camino es señal de que lo muerto está presente. Allí donde todos pasan, como el río de la historia, el río de la vida, allí la cruz estoicamente se defiende de los vientos de la historia y de los tiempos ríos, para que el muerto siga vivo, para que su tiempo continúe fluyendo. La cruz señala la existencia y reclama su vigencia del supuestamente muerto. No obstante, el viento, el polvo, los terrales que intentan cubrir como la mala hierba a la buena hierba, permanecen yesta la cruz como testimonio de vida. Las olas que con la imagen dinámica de su incesante movimiento traen lo oculto a lo visible, lo lejano a lo próximo, nos devuelven lo muerto para restituirlo, pues sus aguas señalan el indetenible accionar revitalizador. Pero, ¿qué es lo que trae el agua que fluye? ¿Qué es lo que soporta la cruz? ¿O qué traen las olas? Ellos traen nuestro porvenir esplendoroso, dice el poeta. Señala el poema puntualmente. Allí mismo sugiere la estructura del tiempo mítico, donde se entiende que nada es lineal, sino que lo dominante en esta cosmovisión es lo cíclico. De esa forma el futuro está en el pasado, esta forma está en el devenir. Esto por la memoria del Quipu y su representación cultural. Luego, la batalla está cifrada en concepciones de tiempo y de mundo. Por ello hay una guerra de tiempos y sistemas, donde se enfrenta el tiempo antiguo con el tiempo nuevo. Entre ellos se producen desplazamientos, a veces violentos y otras veces sublimáticos. Hay un enfrentamiento de memorias,
un cuestionamiento a los que han perdido la memoria, a los que no han podido soportarla, a la indiferencia de la propia historia. El proceso de desciframiento del poema encontramos apelaciones que nos enceguecen como las promesas no cumplidas. Escribe el enunciador y la textura de cada nudo inmemorial es luciérnaga que oscurece iluminando nuestro más íntimo juramento. La disposición y el orden de los hilos de signos anudados en el quipu, que son los que alumbrarían en la oscuridad, como la lucierna, esa pequeña luz voladora de la noche, se pierde en la noche misma, se apagan para encender en la intimidad de nuestras conciencias y corazones, para recordarnos que nuestro antiguo juramento debe sacudir este tiempo. Precisa Eric Ramos que aquel vaso de maíz fermentado y el manantial que aún perdura provienen del antiguo mundo que fue destartalado y expulsado por el tiempo nuevo. El presente vetusto y deplorable. Para el poeta el pasado es maíz fermentado, es lo que está por darse, para cumplirse, para que pueda ejecutarse en el porvenir. Es ese pasado el que impulsa. Por ello el hablante lírico señala en forma desafiante: agárrennos si pueden. Advertencia que anuncia la llegada del tiempo de las reparaciones y recomposiciones. Porque la presión viene del pasado que empuja las promesas hacia su cumplimiento. Además tenemos la imagen del proceso de la fermentación, es la idea de la preparación, de la elaboración, como es el caso de rumiar y chafchar, que elaboran ideas, que planifican estrategias, que luego desatan su desenlace rotundo, porque no hay forma de detener, pero me he hinchado hasta el cogote. Escribe el poeta: el tiempo de los hartazgos ha llegado, el tiempo cero que señala un nuevo inicio con el componente andino, pero que no es un pasado arcaico, sino un pasado actualizado en el presente. De esta forma el poeta vaticinia el advenimiento, semilla que otoñará cuando dejemos de existir, como el presente. Es la semilla fermentada y luego germinada, y la que rompe la tierra abriéndose paso desde abajo, desde el pasado, para desplegar toda la memoria que contiene. El poema afirma que esto se dará, otoñará, cuando ya no estén o existan de otra manera, como cruz en el camino, como agua de puquio, como ola incesante. Finalmente, la poesía de Hildebrando Pérez Grande muestra una escritura militante en el sentido ético y estético. Ético porque su poesía juzga, valora, emite opinión. Militante de la justicia, de la reivindicación, de la defensa de las ideas que están a favor de los desposeídos, y aquellos que viven una escandalosa pobreza material, pero también militante de la poesía, porque labra amorosamente su verso, porque es viajero de la lluvia, porque agua cantarina y bailadora es su poesía. Esta doble militancia de coraje y ternura corren trenzadas en su poesía. En efecto, su poesía es movimiento, color, alegría, sonido, pero también rabia proteica como la de Arguedas. A través de estos signos logra traducir sus sentimientos cruzados. Por ello a veces asistimos a una poesía coral donde el carácter festivo arrastra al lector al zapateo frenético y al corazón jaranero, pero en otros poemas el discurso se vuelve ensimismado y se hunde en imágenes trágicas y de abandono, pero siempre como el lobo gris que lo acompaña, arrastrando sin piedad su corazón, emerge aullando bajo el cielo roto de un país con loca geografía
y sus sueños incumplidos, y logran dar sobre los caminos polvorientos de nuestras patrias para ofrecernos su mano abierta, sembrada de versos. Muchas gracias.